Vamos a examinar la última parte de este versículo, este capítulo 18 de Juan. Y este mensaje yo lo he titulado Una entrevista con la verdad. Una entrevista con la verdad. Ahora, podemos nosotros empezar este mensaje con una pregunta muy clara. Y la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana, o que muchas personas también se hacen todos los días, es ¿qué es la verdad? Como Pilato, ustedes vieron ahí en el relato bíblico, en este rato que los acabé de leer, Pilato está muy preocupado en este contexto. Él quiere saber qué es la verdad. Y así como Pilato quería saber qué era la verdad, hay muchas personas en todo el mundo y en todas las épocas se han hecho esta misma pregunta. Hoy en día las personas se preguntan exactamente igual que este hombre. Ellos dicen, ¿qué es la verdad? Y en el mundo relativo el que nosotros estamos viviendo, en el mundo relativo donde nosotros nos tocó vivir, que no escogimos nacer en esta época, nos tocó vivir porque así Dios lo permitió. Vivimos en un mundo donde la verdad hoy está en juego, donde la verdad hoy es relativa, donde la verdad de hoy no existen, dice el mundo, verdades absolutas. Y lo más sorprendente, digamos, de esto es que la verdad hoy en día no dista mucho de cómo la verdad se manejaba en el tiempo en que Poncio Pilato también vivía. Si ustedes saben, Poncio Pilato era un gobernador griego, romano, y los romanos eran famosos porque ellos eran entrenados en la filosofía griega. Ellos conocían las fábulas de Esopo, conocían todas estas fábulas, conocían las historias mitológicas de los dioses. Si ustedes saben, los romanos tenían sus propios dioses griegos, pero les habían cambiado los nombres romanos. Y este hombre conocía mucho de estas historias y mucho de estas disertaciones filosóficas, de estas disertaciones que tienen que ver acerca de la verdad. En aquel tiempo, todos estos filósofos griegos, ellos discrepaban con respecto al concepto de verdad. Igual que hoy, unos daban unos conceptos de verdad, otros daban otros conceptos de verdad, y la conclusión a los que muchos podían llegar, igual que en el día de hoy, era que cada uno podía tener su propia verdad absoluta. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los seres humanos han llegado al punto del relativismo moral? Bueno, la Escritura nos da en Romanos, como ustedes lo conocen, este texto que es muy conocido para ustedes y para mí. Pablo nos da la razón por la cual los seres humanos no podemos comprender o somos incapaces de comprender la verdad por nosotros mismos. Dice Romanos 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la condición de todo ser humano, lo que Pablo nos dice en Romanos, es que todos los seres humanos nacemos en este mundo siendo incapaces de poder nosotros entender y conocer la verdad por nuestro propio poder. Nosotros nacemos engañados prácticamente. ¿Sí? Nosotros tenemos un enemigo en nuestros propios cuerpos y en nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón está engañado por la pecaminosidad que hay en él, y a eso hay que sumarle el diablo también, que reina sobre este mundo caído. Ustedes saben que el sistema de este mundo está siendo controlado por el príncipe del aire, que es el mismo Satanás. Si ustedes saben, el mismo fundamento del reino del diablo es la mentira. La misma Escritura nos dice que Satanás ha mentido desde el principio porque él es padre de mentira. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, desde el mismo momento en el Edén, Satanás llega a donde está Eva y la ataca con una mentira. Y esa mentira que Satanás utiliza con Eva es la misma mentira que ha utilizado con todos los seres humanos desde ese momento hasta hoy. Satanás miente y nos miente a nosotros acerca de quién es Dios, de su persona y de sus atributos. Todas las personas que son inconversas tienen cierto conocimiento de Dios, porque la Escritura nos dice eso, pero ellos no tienen el conocimiento preciso, real, de quién es Dios. Y a raíz de esta mentira que los seres humanos conocen y creen, los seres humanos viven sus vidas a la luz de esta verdad, o bueno, verdad que es para ellos, o más bien de esta mentira. Ahora, la Escritura nos da a nosotros la forma de nosotros poder ser libres de esta mentira. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día la lucha de la iglesia, más que todo en esta época, como ha sido en todas las épocas, es la lucha por la verdad, por enseñar la verdad y nada más que la verdad en un mundo relativista, en un mundo que ama la mentira, un mundo que está engañado por Satanás. Entonces, la Escritura nos dice a nosotros la única fuente y la única manera para ser libres de la mentira. Jesús lo ha dicho,
en el mismo Evangelio de Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que solamente a través del conocimiento verdadero de Dios podemos ser libres de la mentira. ¿Sí? Solamente a través del conocimiento de la verdad de Dios el ser humano puede ser libre de todo este reino y toda esta cantidad de mentiras que los seres humanos creen. Solo a través de la verdad de Dios los seres humanos pueden hallar la vida eterna. ¿Sí? Jesús dice, Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces nuestra relación con Dios, lo que nosotros somos de Dios, pensamos de Dios y hablamos de Dios, está condicionado por nuestra información que tenemos de Dios, está basado en la verdad de Dios. Nadie puede tener una verdadera relación con Dios si no conoce realmente la verdad de Dios. No importa cuánto una persona diga que ama a Dios, no importa cuánto una persona dice que hace cosas por Dios, pero si esta persona no conoce realmente la verdad de Dios, esta persona no sabe quién es Él y no puede tener una relación verdadera y comunión con Dios. Por eso Juan dice en primera de Juan, lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, eso os damos a conocer. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. O sea, la base de la comunión con Dios, la base de realmente conocer a Cristo, es conocer la verdad que Él mismo ha revelado de Dios. Nosotros cuando somos creyentes y venimos y somos salvos por Dios, nosotros venimos y confiamos de ahora en adelante en todo lo que Cristo ha dicho de sí mismo, en todo lo que Cristo ha dicho acerca de su persona y lo que Él también ha dicho a través de la mano de los apóstoles. Y de esta manera, a través de ese conocimiento revelado de Dios, nosotros nos relacionamos con Dios, sabiendo quién es Dios, de acuerdo a lo que Jesús nos ha mostrado. Por eso Hebreos 1 dice que la mayor manifestación de verdad revelada, dice Hebreos 1, es Cristo mismo, es el Hijo mismo. ¿Sí? El mismo Hijo es la manifestación del Padre. Yo no, ustedes escucharon una noticia que me llamó mucho la atención la semana pasada, y era que un pastor de una iglesia, no sé de qué denominación, él retó a estos hombres del ISIS, de esos hombres del Medio Oriente que están matando cristianos por todos lados, y él dijo, yo reto al jefe principal de esta organización a que venga conmigo y hagamos lo mismo que hizo Elías en el libro de Primera de Reyes, que nosotros pongamos unos holocaustos y el primer holocausto que se encienda, si es el de Alá o el de nosotros, el del Dios de la Biblia, se encienda, ese es el Dios verdadero. Y muchas personas opinaban y decían, bueno, este hombre de verdad quiere mostrar el poder de Dios, este hombre de verdad es valiente. Pero si nosotros vemos a la luz de las Escrituras, este hombre está cometiendo un error gravísimo, y es que este hombre está despreciando la verdad de Dios. Él piensa que no es suficiente con ir a estos islámicos y predicarle la verdad de Dios, sino que hay necesidad de hacer milagros y hacer cosas como los profetas del Antiguo Testamento para poder traer a las personas a Dios. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice en el mismo libro de Hebreos que Jesús es la manifestación completa, total del Padre para nosotros. ¿Sí? Es imposible que nosotros podamos relacionarnos con Dios si no es a través de su verdad. Ahora, por otro lado, hay otra pregunta que también nos surge. ¿Es imposible conocer la verdad, como algunas personas dicen? Algunas personas que son agnósticos o que son gnósticos, o bueno, estas personas que se mueven en este mundo, ellos dicen que es imposible realmente conocer la verdad, que no existe realmente una verdad absoluta que controle todo lo que hay en este mundo. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Dios mismo es la fuente de verdad. Lo acabamos de cantar en el Salmo 19. La palabra de Dios es verdad. Nosotros podemos conocer la verdad a través de las Escrituras. Nosotros sabemos por la Biblia que la verdad no es un concepto filosófico. La verdad no es algo que yo conozco simplemente. La verdad, según las Escrituras, es alguien que yo conozco. La Escritura dice de ella misma que Jesús es la verdad, que Jesucristo es la verdad misma de Dios encarnada. Y como dice aquí Ryle, el orgullo es lo único que nos impide a nosotros, como seres humanos, conocer la verdad de Dios. ¿Sí? El orgullo no nos permite a nosotros conocer a Dios. La gente no se quiere arrodillar humildemente y rogar a Dios que les enseñe la verdad de las Escrituras. Es un obstáculo que la gente tiene. La gente no quiere conocer realmente la verdad. Y otro obstáculo también que se presenta mucho en las personas es que las personas son perezosas. La gente no quiere estudiar las Escrituras. La gente no quiere prestar atención a lo que la Escritura nos dice. Las personas no escudriñan diligentemente las Escrituras, y por eso las personas no pueden conocer tampoco la verdad. Entonces vamos a ver dos clases de personas que se encontraron con la verdad en este pasaje
y que tuvieron dos reacciones distintas, diferentes, a la misma verdad de la Escritura. Vamos a ver cómo los fariseos reaccionaron a la verdad de Dios y cómo Pilato reaccionó a la verdad de Dios. Vamos a ver en primer lugar cómo los fariseos se encontraron con la verdad. ¿Sí? Vamos a ver cómo ellos reaccionaron. Vamos a ir al versículo 28, dice: llevaron a Jesús a la casa de Caifás el pretorio, era de mañana, y ellos no, ahora, presten atención a esta parte del pasaje, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Cuál fue el primer encuentro que estos hombres tuvieron con la verdad de Dios? Estos fariseos, como ustedes saben, ellos consideraban la verdad de Dios como algo que se debe tomar intelectualmente. Para estos fariseos era más importante para ellos conservar sus tradiciones humanas que realmente ellos interactuar con la verdad de Dios como Dios ha estipulado en las Escrituras. Ellos vienen y traen a Jesús ante Pilato. Ellos en Mateo 26, no lo dice aquí Juan, pero en Mateo 26 de 59 a 68, se lo pueden leer en su casa, los fariseos ya habían condenado a Jesús. Ellos habían hecho un juicio con Jesús y habían traído muchos testigos falsos, y al final ellos le preguntan directamente a Jesús: si tú eres realmente el Mesías, dínoslo. Y Jesús les dice a ellos la verdad. Le dice: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre y vendré entre las nubes con mis ángeles. Y ellos dicen en la Escritura y en Mateo que ellos se rasgan las vestiduras, ellos se ponen furiosos, porque para ellos Jesús está igualando con Dios. Estos hombres no habían podido soportar la verdad de Dios, y como consecuencia de la verdad de Dios, ellos ¿qué hacen? Condenan a Cristo delante de los sumos sacerdotes y lo envían prácticamente a la muerte. Estos hombres, en vez de recibir la verdad de Dios, se encontraron con la verdad de Dios que Cristo les había mostrado. Ellos no vinieron en una actitud de humillación y de reverencia hacia Jesús, sino que ellos se rebelaron en contra de la verdad. Estos hombres eran hipócritas porque ellos no vivían de acuerdo a la verdad que decían profesar, porque ellos buscaban matar a Cristo. Si ustedes notan ahí en Mateo, ellos hacen un juicio de lo más injusto. Ellos no permiten que Jesús realmente se defienda, ellos no permiten que Jesús realmente tenga como una forma de dar argumentos para defenderse, no. Para ellos es suficiente lo que estos testigos dicen, lo bofetean, lo golpean y luego lo traen a la casa de Pilato. Entonces vemos ellos acá, hermanos, la contradicción que hay en la casa de estos hombres. Esos hombres van a matar a Cristo, esos hombres van a matar al Señor Jesús, pero al mismo tiempo ellos no quieren entrar a la casa de este pagano porque no se quieren contaminar. ¿Sí? Ellos están más preocupados por la pureza externa, ritualista, pero ellos no veían realmente la realidad de su corazón. Estos hombres, la verdad de Dios simplemente se quedaba en su cabeza. Ellos no veían la realidad, la perversidad de haber hecho un juicio injusto y una condenación sin siquiera permitir que Jesús se hubiera defendido, ¿no? Y eso es lo que la Escritura llama, o lo que nosotros llamamos religiosidad. La religiosidad es una manera de tratar la verdad de Dios. La religiosidad es cuando nos importan más los rituales, las tradiciones externas, que la realidad de nuestros propios corazones. La religiosidad, hermanos, se preocupa más por aprender acerca de la verdad, pero no vivir de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que esos hombres eran. La religiosidad, hermanos, ve la importancia de la verdad. Ellos dicen: bueno, la verdad realmente es importante, es bueno conocer la Escritura y conocer la doctrina. Pero ellos no ven, ellos están ciegos a la utilidad práctica de la verdad. Nosotros podemos, hermanos, estar de acuerdo con muchas verdades y muchos conceptos que la Escritura enseña, pero al mismo tiempo, hermanos, estar ciegos y no examinar la realidad de nuestros afectos hacia Dios. Nosotros nos podemos inclinar por la religiosidad. Es muy fácil ser religioso. Nosotros podemos preocuparnos mucho por tener una mente correcta, llena de ortodoxia, de conocimiento de la verdad, pero al mismo tiempo, hermanos, tener un corazón que no es correcto, que no vive la verdad de Dios. Nosotros podemos tener un celo por la ortodoxia, hermanos, y aún así tener un corazón frío y rebelde contra Dios. Esa es, hermanos, una forma de tratar la verdad. Estos hombres trataban la verdad de Dios de esa manera, ¿sí? Los fariseos no se han percatado que su ortodoxia debía venir acompañada de piedad, ¿sí? Entonces, hermanos, no es suficiente que nosotros tengamos conceptos correctos acerca de Dios si nuestro corazón no es correcto acerca de Dios, ¿sí? Es muy fácil caer en la religiosidad como estos hombres, o muchas veces es fácil nosotros señalar a los fariseos. Es fácil decir: estos hombres eran malos y eran hombres perversos. Pero cuando nosotros comenzamos a compararnos con los fariseos, nos damos cuenta, hermanos, que todos tenemos un fariseo en nuestro corazón. Muchos de nosotros queremos tener un conocimiento correcto de la verdad de Dios, pero muchas veces nos preocupamos por vivir una vida correcta delante de Dios.
Entonces, hermanos, asegurémonos de que la verdad de Dios ha penetrado nuestro corazón, que la verdad de Dios ha afectado nuestros sentimientos, nuestros afectos acerca de Dios, que ha cambiado nuestra forma no solamente de pensar, sino que también la verdad de Dios ha cambiado nuestra forma de actuar, de hablar. ¿Sí? Entonces, la primera manera, hermanos, de tratar la verdad es con religiosidad. La religiosidad no conoce el verdadero significado de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Dios le dio los mandamientos a los judíos acerca de la comida, del vestuario, de los lugares donde ellos podían ir, simplemente para mostrarles a ellos la verdadera santidad que debía existir en el corazón de los seres humanos. Simplemente para mostrarle a los seres humanos qué es lo que realmente importaba a Dios. No era tanto el lugar donde ellos iban, no era tanto la forma en que ellos se vestían, sino era el espíritu de la ley que estaba detrás de todo esto. Ahora, ustedes se dan cuenta, este mandamiento de no entrar a la casa de un pagano, de un inconverso, un gentil, antes de la Pascua no aparece por ningún lado en la Escritura. Esos hombres se habían inventado este mandamiento. Ellos se habían llevado más allá de lo que la Escritura decía. Y eso es lo que hace la religiosidad, hermanos. El legalismo hace eso. Inventa sus propias reglas para verse santos delante de Dios, pero de una forma solamente externa, solamente de una forma exterior. ¿Sí? La verdadera santidad, hermanos, proviene del corazón de un cristiano que ha sido regenerado y se manifiesta en el exterior. Pero estos hombres, al contrario, estos hombres que manejaban la verdad de una forma religiosa, mostraban lo externo, pero dentro de su corazón la verdad no les hacía ningún efecto. Y es así, hermanos, como ellos traen a Cristo, y en esta hipocresía que ellos tienen, vienen y ponen a Jesús ahí en el pretorio y no se quieren contaminar. Y ustedes leen el texto, ellos querían participar de la Pascua, ellos querían comer de la cena pascual. Ahora, ese es como primer punto, hermanos, de cómo las personas pueden tratar la verdad, hermano. Asegurémonos, hermanos, que nosotros no somos religiosos, que no somos personas, no como algunos otros cristianos catalogan a otros y piensan que religiosidad simplemente es ser apagados en el culto o no tener manifestaciones extraordinarias de milagros, y ellos dicen, bueno, esa persona es religiosa. Pero lo que la Escritura realmente enseña como religiosidad es aquella persona que trata la verdad de una forma superficial. Es aquella persona que trata la verdad de Dios donde solamente la mente es afectada, pero no el corazón. Y eso es lo que pasaba con estos hombres. Ellos habían tratado la verdad simplemente como algo intelectual, pero no algo que ha afectado su corazón. Ellos no habían visto la inmoralidad de su propio corazón. Dice Juan Calvino, la religiosidad busca la limpieza externa y descuida la interna. La religiosidad se preocupa por las cosas pequeñas y descuida las grandes. Por eso Jesús dice a estos fariseos, ustedes cuelan el camello, ustedes escuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Sí? Ustedes ponen más importancia en las cosas superficiales y pequeñas de la ley, y lo más importante de la ley, ustedes no le dan la suficiente importancia, no le dan suficiente atención que merece. Y esto, hermano, ninguno de nosotros aquí estamos exentos de tratar la verdad de esta manera, de una manera religiosa, de una forma solamente ritualista, exterior. Ninguno de nosotros está exento, hermanos. Vamos a ver un segundo punto y vamos a ver quién es Poncio Pilato. Él aparece en nuestra historia en el verso 29. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Ahora, ¿quién es Poncio Pilato? La Escritura no nos habla mucho de Poncio Pilato. Se nos dice que él era un procurador romano, y este hombre aparece aquí en el juicio de Jesús, y aparece también en el Evangelio de Lucas, donde se hace mención de él cuando él mezcla la sangre de los animales con sangre humana para unos sacrificios. Pero hay más información de él por los historiadores de este tiempo, como Josefo y como Filo de Alejandría, y se dice que este hombre fue puesto como gobernador romano en el año 26 antes de Cristo. Y este hombre fue tomado por el emperador y fue puesto en Jerusalén. Y para estos hombres, Jerusalén era el peor lugar donde podían mandar a un gobernante romano, debido a que el pueblo judío era el pueblo que más se oponía al imperio romano. ¿Sí? Es más, este hombre Pilato, en 3 o 4 oportunidades, incitaba a los judíos a que se rebelaran contra él, porque en una de estas ocasiones, Pilato trajo la imagen del emperador a Jerusalén
y lo puso sobre unos escudos y los puso en el lugar santísimo. Y esto trajo sobre los judíos un odio hacia Poncio Pilato. Estos fariseos veían con esos escudos estaban puestos con la imagen del emperador en el lugar santísimo. Y estos hombres presionaron a Pilato para que se retractara. En otra ocasión, Pilato imprimió unas monedas con la cara del emperador romano y comenzó a hacer circular estas monedas en Israel, y los fariseos protestaron de tal manera que ellos se sentaron durante 5 días fuera del palacio de Pilato, dice Josefo, y Pilato les amenazó a ellos con matarlos, y dice en la historia que los judíos pusieron su cuello de tal manera en la espada de los romanos, diciéndoles que si querían matarlos, podían matarlos. Y entonces Pilato, siempre cuando había presión sobre él lo que hacía era ceder. Y esto, hermanos, es supremamente importante porque esto tiene que ver con nuestro pasaje. Pilato era un hombre de un carácter débil, ¿sí? Y esto es lo que iba a permitir que Jesús fuera ejecutado por los judíos. Él no iba a arriesgar su puesto de gobernador romano simplemente por un hombre. Ahora, los evangelios nos dicen que Pilato era un hombre orgulloso y era un hombre cruel, como lo vimos ahora, como les había dicho en Lucas. Probablemente era también supersticioso como su esposa. Si ustedes notan ahí en el texto de Mateo 27, dice que la esposa de Pilato soñó con Jesús, ¿sí? Y eran supremamente supersticiosos. Y como dicen también los relatos de los evangelios, él era un hombre egoísta, porque él buscaba siempre quedar bien delante del emperador. Él odiaba a los judíos, y ese hombre odiaba a los judíos porque los judíos siempre le daban problemas a él, ¿sí? Ahora, este hombre no era totalmente perverso ni malo, porque vamos a ver en el texto más adelante cómo él trata de librar a Jesús de la muerte. Él trata de que Jesús no sea condenado por los judíos ni sea llevado a la muerte. Pero de todas maneras Pilato también tiene culpa, como la tuvieron Anás y Caifás en este juicio injusto que hicieron sobre Jesús. Ahora, después de esto, Pilato les pregunta a los judíos acerca de Jesús. Vemos ahí en el versículo 29, dice: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Esta pregunta que Pilato hace aquí es la forma correcta como se trataban los reos en ese tiempo. Lo primero que hacían era que traían al acusado delante del gobernador romano, y lo primero que él hacía era saber la razón por la cual traían a este hombre. Ahora, estos hombres, ustedes nos van a notar aquí el odio que estos hombres tenían sobre Jesús. Ellos miren lo que dice en el versículo 30. Respondiendo le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces Pilato les dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, y ojo acá, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Estos hombres vienen, traen a Jesús delante de Pilato, y no lo traen simplemente para que le haga un juicio. Ellos traen a Jesús a Pilato para que Pilato mate a Jesús. O sea, ellos no le dan ninguna razón a Jesús, perdón, a Pilato, lo acusan de que es culpable, y que sobre todo, y no solamente que es culpable, que es digno de muerte. Entonces Pilato le regresa a Jesús a los judíos y les dice: bueno, esto no es problema mío, yo no voy a meterme con un hombre, yo no voy a estar haciendo un juicio a un hombre, y a mí no me interesa, es un hombre judío, yo no quiero judíos, a mí no me interesan los judíos, yo odio a los judíos, juzguen ustedes bajo sus leyes. O sea, Pilato, en otras palabras, no quiere ejecutar a una persona sin primero conocer las razones por cuales debía ser juzgada. Entonces, lo que estos judíos buscaban era que no solamente que ellos le habían condenado, sino que ellos trajeron a Jesús a Pilato para que Pilato también lo condene a él, ¿sí? Ahora, si ustedes notan aquí el pasaje, Pilato, esto era más o menos bien temprano en la mañana. Imaginen, este hombre odia a los judíos, no quiere saber nada de judíos, y le traen a las 6, 5 de la mañana a Jesús para que le haga un juicio, ¿sí? Y sobre todo vienen y traen a un hombre por un problema de teología, no es por un problema ni siquiera político. Una cosa que a Pilato ni siquiera le interesaba ni le importaba, porque él era un hombre supersticioso y creía en sus propios dioses romanos. Entonces él no le importaba ni le interesaba, y él devuelve a Jesús para donde los judíos. Ahora, si ustedes notan ahí más abajo, versículo 32, nos dice cuál era el propósito de todas las cosas que estaban pasando. Dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, ¿por qué los judíos no podían matar a Jesús? Bueno, porque la forma en que los judíos mataban a hombres y mujeres que cometían herejía era a través de lapidación. O sea, ellos tomaban piedras y mataban a aquellos con piedras. Y en cierto sentido, la legislación romana impedía que estos gobiernos locales mataran a hombres. Entonces Dios puso en su providencia de tal manera de que Jesús muriera crucificado.
¿Sí? Juan nos muestra aquí a través de ese comentario que él hace, él le muestra a los lectores que no se olviden que Dios permitió este atropello contra Cristo para llevar a cabo la misión que se le había asignado. Nosotros podemos entrar a esta historia y empezar a entenderla, pero realmente lo que Juan quiere aquí es que nosotros no nos olvidemos hacia dónde va todo esto. Juan quiere que nosotros entendamos qué tipo de muerte Jesús iba a morir. Juan quiere que nosotros entendamos aquí que Dios tenía el control de todas las cosas, como nos lo ha venido mostrando en todo el resto del capítulo 18. Aún en este juicio injusto, aún en este lugar donde Jesús es traído de esta manera, así injustamente, y quieren que lo maten así de una vez, Juan nos dice acá que Él quiere mostrarnos aquí, Juan, que no perdamos de vista que Cristo está pasando estas angustiosas horas porque está planeado todo por su Padre, porque está llevándose a cabo el consejo de Dios. Ahora, hay una cosa que hay que notar aquí, hermanos, una observación en este pasaje, y es que la mayoría de nosotros pensamos que el sufrimiento de Cristo realmente que redimió a los hombres es solamente el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y siempre tendemos a decir, bueno, Cristo murió en la cruz, sufrió en la cruz para salvarnos. Pero si nosotros notamos en este pasaje, desde el mismo momento en que Jesús es entregado por Judas, desde ese momento en adelante comienzan los sufrimientos redentores de Cristo. Cristo no solamente sufrió el dolor de la cruz y lo agobiante que es la muerte en la cruz, sino que Jesús tuvo que sufrir la traición de Judas, y ahora Jesús tiene que sufrir la negación de Pedro, como ustedes vieron la vez pasada, y ahora Jesús tiene que sufrir con un juicio injusto y con el odio de estos judíos. Y todo esto, hermano, hace parte de los sufrimientos redentores que Cristo tiene que pasar para poder salvar a los hombres. Cada insulto, hermanos, cada falsa acusación, cada golpe que Jesús va a recibir, cada una de las negaciones, tanto de Judas como de Pedro, todo, hermanos, hace parte del sufrimiento que Cristo debe pasar a favor de su pueblo. Todo el trato que Él sufrió, todo lo que Él está pasando ahí, es lo mismo que nosotros como pecadores sabemos de pasar. ¿Sí? Y Jesús había predicho él más atrás que Él iba a ser levantado y todos los hombres serían atraídos a Él. Ahora hay que recordar una cosa, porque era necesario que Cristo fuera crucificado. La Escritura nos dice en el Antiguo Testamento que una persona que era colgada de un madero era una persona que estaba maldita por Dios. Y Jesús debía sufrir la maldición de la ira de Dios colgado en la cruz para poder cumplir esa parte de la ley que exigía que toda persona que era colgada de un madero era maldita. Jesús debía demostrar que la justicia de Dios se cumplía ahí en la cruz. El esplendor de la cruz, la justicia de Dios sería satisfecha, la deuda sería pagada eternamente por aquellos por los que Cristo habría de morir. Por eso Jesús no podía morir lapidado, Jesús no podía morir apedreado. Jesús debía morir en una cruz colgado en un madero para el poder cumplir la maldición de la ley y asimismo librarnos a nosotros de la maldición de la ley. Esa es la razón tanto teológica como histórica por la que Dios permitió que el Imperio Romano colgara personas y los colgara en una cruz. Ahora vamos a entrar a un tercer punto, hermanos. Y ustedes se dan cuenta que no estoy como un sermón de 3 o 4 puntos, sino estoy siguiendo el argumento del texto. Vamos a ver la parte, digamos, más importante del texto. Y vamos a ver cómo Pilato tiene aquí un encuentro con la verdad. Ya vimos cómo los fariseos tienen un encuentro con la verdad y cómo tratan la verdad de una forma religiosa. Ahora vamos a ver otro tipo de persona que se encuentra con la verdad de Dios y reacciona de una forma diferente. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, y ojo con esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Si ustedes notan aquí, Pilato no está interesado en saber teología de Jesús. Pilato no quiere saber aquí si realmente Él es el Hijo de Dios, si Él es el Mesías prometido de Israel. A Él no le interesa eso. Lo que Pilato quiere saber aquí es más de un tinte político. Pilato quiere saber si realmente Jesús es un rey judío, un rey que se va a levantar en contra de Roma. ¿Sí? Lo primero que le preguntas es eso. Ellos están en el lugar, en el cuartel general de los romanos. Él llama a Jesús y le hace esta primera pregunta. Pilato conocía muy bien y sabía, otros textos en otros evangelios nos dicen que que los judíos entregaron a Jesús por envidia. Quizás los judíos ya habían dado cierta información a Pilato acerca de lo que Jesús decía que Él era. Ya él se ha dado cuenta que el problema realmente de Jesús no era político, sino que era teológico. ¿Sí? Entonces él por eso le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí es donde empieza una interesante conversación, porque Jesús comienza y Jesús le va a responder a él más adelante con una verdad muy profunda que vamos a estar examinando, y nos va a mostrar el carácter real del reino del Señor Jesús.
Como ustedes saben, hermanos, en la primera venida los judíos esperaban y aún esperan y pensaban que el Mesías venía con un tinte político, que el Mesías venía con todo su esplendor, con todos sus caballos y con toda su fuerza militar a acabar con los romanos y a instaurar el reino eterno y global sobre todo el mundo. Eso es lo que ellos pensaban en ese tiempo. Pero al contrario de lo que los judíos pensaban, Jesús venía con un reino espiritual, ¿sí? Por eso Jesús tiene por eso Pilato tiene ese interés por saber quién es Jesús. Ahora, ustedes notan aquí la respuesta del Señor Jesús, no responde con un sí ni con un no, sino lo que Jesús lo que hace aquí, y ustedes notan acá, y ojo porque esto es importante en el texto, Jesús no está tratando de salirse de este problema, Jesús no está tratando de salirse y librarse de la condenación que viene. Jesús lo que está tratando aquí de hacer es confrontar a Pilato con la verdad. Eso es lo que Él hace. Jesús no se preocupa tanto por su bienestar físico, porque Él sabe hacia dónde va a ir, Él sabe lo que va a pasar en unas horas, cómo va a ser rechazado por el pueblo de Israel y Él va a ser muerto en la cruz, pero a Él lo que le interesa es saber, ir y confrontar a Pilato. Y miren la respuesta que le da. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho esto de mí? La respuesta, lo que Jesús quería aquí era mostrarle realmente a Pilato si es que él realmente estaba interesado en Jesús, en él o no. Él quería saber la razón por la que Pilato estaba haciéndole esta pregunta, ¿sí? Él quiere saber realmente por qué, cuál es el interés de Pilato, ¿sí? ¿Lo ha escuchado de otro o es porque él le causa un interés? ¿Tú quieres saber realmente quién soy yo? ¿Tú quieres saber realmente qué es lo que yo enseño? ¿Tú quieres saber realmente quién es el que me ha enviado a este mundo? ¿Tú quieres saber realmente cuál es mi carácter? Eso es lo que Jesús realmente está haciendo a Pilato, le está confrontando a él ahí de una vez. Y ustedes notan después la forma como Pilato contesta. Pilato se molesta y él dice, versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato ve el odio de estos hombres, Pilato sabe la arrogancia de estos judíos, y él está tan impresionado. Ustedes notan en el texto del griego original, da una impresión de asombro de Pilato, de qué ha hecho Jesús para poder atraer el odio de estos hombres de una manera tan fuerte. Él está totalmente desconcertado porque él no se da cuenta de todo el alboroto que Jesús ha causado en Israel. Por eso él le pregunta ahí a Jesús, ¿qué has hecho? Dice en la Reina de las Américas, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Sí? Entonces Jesús aquí contesta de una forma contundente, dice el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ustedes notan aquí la respuesta de Jesús es contundente. Jesús está diciéndole aquí a este hombre que su reino no pertenece al plano terrenal. Ahora, ¿cuál es la característica de un reino? ¿Cuál es la característica de un reino que realmente es fuerte? Todos los reinos del mundo, y si ustedes saben un poco de historia, todos los reinos del mundo siempre se han caracterizado por la fuerza militar que ellos tienen. Si ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi tuvo mucho poder sobre Europa por el poderío militar que ellos tenían. Ellos, al lugar donde ellos llegaban, con todo su poderío, con sus tanques, con sus aviones, con sus bombas, de una vez hacían que muchos de los países se rindieran. Y Jesús está diciendo aquí que su poderío militar no es como el poderío militar de los reinos de este mundo. Jesús dice que su reino no es carnal, sino que su reino es espiritual. No es como los reinos que hay acá, ¿sí? Ahora, Jesús está diciendo aquí que este reino opera de una forma diferente. ¿Cómo opera de una forma diferente? Ahora, si ustedes ven un poco el trasfondo, Pilato estaba muy acostumbrado a escuchar de los celotes, o ustedes han oído de los celotes. Los celotes eran una secta dentro del mismo judaísmo que buscaba librar a Israel por la fuerza. Es más, vamos a ver ahora más adelante a Barrabás. Y Barrabás era parte de esta facción celote que se rebeló contra Roma. Y Jesús le está diciendo aquí a Pilato que todo lo que él conoce acerca de reinos y de reyes es diferente. Jesús es un rey totalmente distinto a lo que él conoce, ¿sí? Él no es como los celotes que él conoce, sino que este reino de Jesús está compuesto por hombres y mujeres que no luchan físicamente con armas. El reino del que Daniel había hablado en su libro, un reino que no tiene fin, un reino eterno. Y este reino está lleno de riquezas espirituales. Pero Pilato no lo conoce. Los integrantes del reino de Cristo son los redimidos por Él, los que pertenecen a Él. Ahora, si ustedes notan aquí algo muy interesante en este pasaje, es que normalmente en los reinos de la tierra, los súbditos pelean por su rey.
Ellos van a la guerra y pelean por él. En el reino de Cristo, el capitán, el rey de su reino, es el que pelea por sus súbditos. Jesús en unas horas más adelante va a luchar en la cruz para ganar la salvación de los suyos. Por eso es que Jesús dice, este reino no es un reino como el de este mundo. El reino de Cristo no va a interferir en nada con el imperio romano. Este reino, hermanos, se encuentra en los corazones de los hombres, en las mentes de los hombres. Y estos hombres y mujeres luchan con armas espirituales. Este reino, hermano, no avanza con estrategias militares de guerra, ni con estrategias físicas de guerra, sino por medio del Espíritu de Dios. El reino de Dios, hermano, está fundado sobre la sangre del mismo Cristo. Jesús ha ganado a sus súbditos a través del sacrificio en la cruz, ha muerto por ellos. ¿Sí? Entonces Jesús realmente no está interesado en instaurar un reino por la fuerza en contra de los romanos. Y esto que Jesús dice acá, para Pilato es importante. Porque entonces Pilato no va a encontrar en él nada malo de que acusarlo. Versículo 37. Entonces le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Jesús da primero una característica de su reino, y es que su reino es espiritual. Pero dentro de este reino hay algo supremamente importante que es diferente a todos los reinos del mundo. Y es que este reino tiene un rey que ha nacido, es humano, y es divino porque ha venido al mundo y ha venido para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es el arma principal del reino de Dios, hermanos? No son las bombas atómicas, no son la cantidad de soldados que este reino pueda tener, no es el poderío militar, no es la estrategia militar, no es la astucia de sus generales, sino que el reino de Dios tiene un arma que es totalmente poderosa para acabar con cualquier otro reino, y es la verdad. El imperio romano y los judíos, hermanos, ellos usaban la mentira para poder reinar. Los judíos habían condenado injustamente a Jesús, usando falsos testigos, trayendo mentiras contra Jesús, y se había valido de mentiras para enjuiciarle y condenarle. Jesús viene, hermanos, a dar testimonio de la verdad que él había recibido del Padre. Él fue enviado, hermanos, para traer la verdad a los hombres. El reino de Dios, hermano, está basado en esta verdad. Nosotros somos llamados creyentes porque hemos creído a la verdad. ¿En qué nos diferenciamos de los inconversos? En que nosotros hemos venido realmente y hemos tenido un conocimiento verdadero de Dios. Dios, ¿cómo avanza su reino? A través de la verdad de las Escrituras. Ahora, ustedes saben, hermanos, por qué el diablo se empeña tanto, hermanos, y está tan empeñado y tan comprometido en combatir el reino de Dios. ¿Y cómo lo combate? Satanás combate al reino de Dios por medio de la mentira, hermanos. Él hace que los cristianos crean cosas diferentes de Dios. Él hace que los cristianos crean cosas que no son de Dios. Satanás usa la mentira para crear temor en el creyente. Satanás usa la mentira para que nosotros no creamos la verdad de Dios. La guerra espiritual, hermano, no es eso que nosotros vemos en las iglesias. Gente danzando con banderas. Gente regando aceite por todos lados, hermanos. La verdadera combate espiritual, hermanos, es el combate de la mentira y la verdad. El padre de mentira con Cristo, que es el rey de la verdad. Entonces, todos aquellos, hermanos, que son verdaderamente, que hacen parte de este reino, son personas que conocen la verdad. Jesús lo dice en el versículo 37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuáles son los integrantes de este reino? Son aquellos súbditos que han creído en la verdad de su rey. Son los que han oído la verdad y siguen a Cristo, que es la verdad. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen al extraño, no oyen al extraño. Si tú de verdad, hermano, has conocido la verdad de Cristo, si tú no conoces la verdad de Cristo, tú no podrás entrar a este reino. Tú puedes estar en la iglesia, hermano, pero no estar en el reino de Cristo. Tú puedes estar aquí y venir, hermano, a los cultos y conocer la verdad de las Escrituras, pero ser como uno de los fariseos y no hacer parte de este reino, que han oído realmente la verdad de Cristo y siguen a Cristo. Entonces, en esos términos, hermanos, la interacción con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, es lo que realmente define nuestra identidad. O somos realmente creyentes, que hemos creído en la verdad de Cristo y estamos en el reino de Cristo, el reino de la verdad, o simplemente somos personas que creemos que estamos en el reino de la verdad, pero no hemos creído realmente a Cristo. El reino de Dios, hermanos, gira alrededor de la verdad. La palabra de Dios tiene un efecto en nosotros. Ella nos muestra la necesidad de salvación. Ella nos muestra las promesas de Dios. Ella nos da certeza acerca de la verdad.
Ahora, hermanos, si Jesús es el Rey de la verdad, si este reino de Dios está cimentado sobre la verdad, ¿tenemos nosotros derecho de dudar de Cristo y de su palabra? ¿Tenemos nosotros derecho de dudar de lo que está escrito ahí? Todo lo que Él dice de sí mismo y todo lo que Él dice de nosotros, hermanos, es verdad, es cierto. No hay lugar, hermanos, para que nosotros dudemos de lo que Cristo dice de nosotros y lo que dice de sí mismo. No hay lugar, hermanos, para dudar de las promesas que Dios ha dado a los creyentes, porque Él dice: mi reino no es de este mundo, mi reino está basado en la verdad, que yo he venido a revelar del Padre. Para esto he venido, para esto he nacido, para esto Dios me envió al mundo, para mostrar la verdad de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la pregunta, hermanos, ahora? ¿Tú quieres seguir realmente a Cristo? ¿Tú quieres realmente seguir a Cristo? Ser un verdadero cristiano, hermano, debes venir a la verdad, debes oír la verdad, debes oír a Cristo. No podrás ser parte del reino de Cristo, hermanos, si tú no conoces la verdad de Cristo. Tú debes saber quién es Cristo, tú debes saber cuál es la labor que Cristo hizo por los pecadores, si tú realmente quieres ser salvo. Nadie podrá ser salvo, hermanos, si no conoce la verdad de Dios. Y eso es lo que le pasaba a Pilato. Jesús le está diciendo a Pilato ahí: tú quieres realmente ser parte de este reino, tú no quieres ser más de este gobierno romano, tú quieres ser un verdadero, ser alguien que está en un verdadero reino. Tú debes conocer la verdad, debes saber quién es la verdad. No como los judíos que han despreciado la verdad, no como los judíos que les vine y les mostré la verdad y ellos no quisieron creer, que en vez de ir por la verdad, ellos fueron en contra de la verdad. Entonces, si Pilato quería ser realmente de este reino, él debía oír atentamente a Cristo. Si ustedes notan aquí, hermanos, Jesús no está preocupado, y lo digo una vez más, no está preocupado por su seguridad personal. Jesús quiere que Pilato le conozca a él. Ustedes lo pueden notar ahí en el versículo 38, dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo yo en él ningún delito. Ustedes notan aquí, hermanos, cuál fue la actitud de Pilato con la verdad. Es la misma actitud que muchas personas tienen con la verdad. Dios les está mostrando misericordia, mostrándoles que realmente es la verdad, y a ellos no les interesa. Ustedes ven ahí que Pilato corta la conversación y él sale. Quizás, no saben, aquí los comentaristas no se ponen de acuerdo. Quizás Pilato lo dijo de una forma sarcástica, que es la verdad. Es un hombre que estaba cansado de oír conceptos filosóficos, de oír fábulas, de oír todo ese tipo de cosas. Y él dice: bueno, me encuentro con un hombre más. Un hombre más que me quiere decir que es la verdad, pero a mí no me interesa. Quizás este sea uno de esos más parlanchines que me han dicho muchas cosas acerca de la verdad. Y no se preocupó realmente más de ahí. Y salió y se fue. Él no se interesó por la verdad. Solo preguntó superficialmente qué era la verdad. Y así pasa, hermano. Otro tipo de personas es ese tipo de personas. Ven solamente la verdad de una forma superficial. Están cansados de oír tantas cosas que ellos no quieren venir a Dios. Es mucho, hermanos, son seguidores de Pilato hoy en día. Todos piensan que las religiones son iguales. Todos dicen que todas las iglesias enseñan lo mismo, que se puede ir a Dios de cualquier manera. Ellos piensan que la Biblia simplemente es un libro más. No me interesa saber qué es más. La Biblia es un libro lleno de supersticiones y fábulas. Quizás era lo que Pilato creía. Él juzgaba quizás a Jesús de esa manera. Él tiene la verdad en sus narices, hermanos, y él no le interesa. A él le importaba más cómo ganar el favor del pueblo judío. Y en cierta manera lo vamos a ver ahora. Él buscaba librar a Jesús de la condenación. Dice Juan Calvino: aunque todos somos conscientes de nuestra ignorancia, aún son los pocos los que están dispuestos a confesarlo. Y la consecuencia es que la mayor parte de los hombres rechazan la doctrina verdadera. Después, el Señor, que es maestro de los humildes, ciega a los soberbios y por tanto inflige sobre ellos el castigo que se merecen. Desde el mismo orgullo surge tal desdén que no optan por someterse a aprender, porque toda pretensión de sagacidad y de agudeza de mente está en ellos. La verdad, hermanos, se cree que es una cosa común, como Pilato creía, pero Dios declara, por el contrario, que supera con creces la capacidad de la comprensión humana. En otras palabras, hermanos, lo que Calvino está diciendo aquí es que Pilato pensaba que yo puedo encontrar la verdad en cualquier lugar. Yo puedo ir a cualquier lugar, a cualquier iglesia, a cualquier sitio, y la verdad de Dios me puede ser mostrada y no hay problema. Pero Calvino dice aquí, Dios dice en su palabra que la única forma en que podemos comprender la verdad de Dios es cuando Dios obra en nuestros corazones y obra en nuestras mentes. Entonces, hermano, no es por hecho, hermano, que conoces la verdad simplemente porque tienes un conocimiento intelectual. Tú debes rogar que Dios aplique la verdad a tu corazón. Vamos allá al final del texto. Dice que Pilato declara inocente a Jesús.
Dice en el versículo 38, yo no hallo en él ningún delito. Eso nos muestra aún más cuánto más iba a ser duro el juicio para estos judíos, porque tanto Herodes, ustedes notan ahí en Mateo, como le había dicho antes, Jesús fue llevado donde Herodes y no había sido juzgado tampoco. Luego lo regresa a Pilato. Pilato no sabe qué hacer con Jesús y él hace algo aquí que él piensa que es una estrategia para librar a Jesús, pero resulta que es lo contrario. En este tiempo, en ese momento de la historia, no se sabe de dónde salió esta costumbre. Tenían en el tiempo de la Pascua una costumbre de liberar a uno de los malhechores, a un malhechor. Entonces ellos pensaban, bueno, Pilato dijo, yo quiero quedar bien con los judíos y quiero quedar bien con Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que Jesús es culpable, lo vamos a poner ahí y vamos a decirle a la gente que ellos mismos escojan a quién vamos a liberar, y eso mismo, si Jesús es el rey de ellos van a liberar a Jesús. Y listo, y yo me lavo las manos. Pero cuando él va a hacer esto, dice el texto que ocurre lo contrario a lo que él pensaba. Él pensaba que era una forma de escape, de poder librarse de la condenación. Y dice el versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Si ustedes notan ahí el texto, él está diciendo, asumiendo que Jesús es el rey de ellos. Y está apelando a ellos para que ellos lo escojan a él y salga él de esa condenación, que él sea libre de culpa. Como quien dice, ustedes van a perdonar a Jesús y él va a salir libre, se lo van a escoger. Pero miren lo que pasa en el texto, versículo 40. Entonces todos dieron voces, de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La estrategia de Pilato le salió al revés. Los judíos escogieron a Barrabás, y ustedes no saben quién es Barrabás. Barrabás era un asesino muy reconocido en Israel, y era un hombre que era insurrecto. Él se levantó en contra del Imperio Romano, y él lo tenían encarcelado por esta razón. Notemos varias cosas aquí en este texto, hermanos. Primero, el odio que tenía esta gente por Cristo, hermanos. Ellos decidieron dejar libre a un asesino y condenar a Jesús, que ni siquiera Pilato ni siquiera Herodes habían podido encontrar ninguna falta en él. Ellos prefirieron dejar libre a un hombre que era merecedor de la condenación, y dejaron a Cristo como el culpable. Notemos también la ironía en este pasaje, hermanos. Jesús y su reino en este mundo, él no busca interferir nada con el Imperio Romano. No puede ser culpable de nada, no lo pueden inculpar de nada a Jesús. Jesús no es una amenaza para ellos. Y estos hombres escogen a Barrabás, que era un hombre plenamente identificado por los romanos como un hombre insurrecto. Y ellos, en vez de soltar a Jesús, prefieren a Barrabás. Aquí este pasaje, hermanos, nos muestra a nosotros la gloriosa doctrina de la sustitución, hermanos. Jesús, que es inocente, santo y bueno, es condenado a muerte, hermano, como un malhechor. Se absuelve a Barrabás, y la palabra Barrabás significa hijo del Padre. Él queda libre a expensas de Jesús. Y no es eso lo que ocurre con nosotros cuando nosotros creemos en Cristo. Cristo es condenado por nuestro pecado. Nosotros somos los Barrabás, hermanos. Nosotros somos los dignos de muerte, culpables de nuestro pecado. Nosotros somos los asesinos despiadados, hermanos. Nosotros hemos sido los que nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros somos los que somos dignos de toda acusación. Y Cristo, que es inocente, va a una cruz y muere por los hombres para poder librarnos y hacernos a nosotros hijos de nuestro Padre. Jesús sufre castigo como un malhechor, hermanos, para que nosotros seamos dejados en libertad de la ira de Dios. Jesús va a la ira de Dios, nosotros somos librados. Jesús fue apresado para que nosotros seamos puestos en libertad. Tú, hermano, eras Barrabás. Tú odiabas a Dios, te habías rebelado contra Dios. Si se pudiera colocar todos los cargos que Dios tenía contra ti, todos te hacían digno de muerte. Tú y yo, hermanos, éramos merecedores del castigo. Nosotros éramos los que necesitábamos ser difamados, humillados por nuestro pecado. Pero la salvación vino a nuestra alma, hermanos, gracias a este maravilloso intercambio que hay acá. Ambos eran llamados hijos del Padre. Jesús, el verdadero hijo del Padre, y Barrabás, se dice en la historia que quizás era hijo de un rabino y por eso era llamado hijo del Padre también. Cristo fue condenado a muerte por ese tribunal humano, para que nosotros no tengamos que ser condenados del día final, hermanos, delante del tribunal de Cristo. Aquí no solamente Barrabás fue libre, hermanos, sino que todos nosotros, los que nos hemos acercado a Dios con fe y que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido, hermanos, hemos sido librados también junto con Barrabás.
de la condenación eterna, hermanos. Jesús fue enviado al castigo de la cruz, hermano, para que tú no tengas que ser librado, para que tú no tengas que ser castigado como Cristo en la cruz. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es el justo, hermano, lo vemos en este pasaje. Nadie lo pudo incriminar, todos decían que era inocente. Nadie pudo incriminarle. El justo por los injustos. Y esto, hermanos, para terminar, nos deja tres cosas, tres aplicaciones de este pasaje. La primera aplicación, hermanos, es que debemos meditar en esta maravillosa verdad, hermanos, en que todo lo que Jesús tuvo que pasar para que sus santos fueran librados de la ira de Dios, Jesús vivió todo esto para salvarte, mi hermano. Tú que estás hoy sentado aquí, Cristo sufrió esta contradicción de pecadores, como dice la Escritura, para salvarte. La pregunta es, ¿esto se ha vuelto tan común para ti que ya no estás agradecido con Jesús por lo que Él hizo a tu favor? ¿Se llena tu corazón de amor por Cristo al ver esta escena, al ver que tú eras el Barrabás que merecías el infierno? Y tú y yo también, hermano, estábamos en la multitud gritando: crucifícalo, crucifícalo. Jesús, el inocente de Dios, hermanos, que no había de qué inculparle. Él, hermano, sufrió la condenación. Nosotros que teníamos todos, hermanos, todas las acusaciones y no podíamos salir culpables, salir inocentes, perdón. Él recibió todo el castigo por nosotros. Hermano, esta verdad debe encender nuestros afectos por Dios. Y el problema es que esto se vuelve tan común. Todos los domingos cantamos lo mismo, todos los domingos vemos lo mismo y todos los domingos leemos los mismos pasajes, hermanos, que eso de verdad se vuelve tan común para nosotros. Pero esta verdad lo que debe hacer, hermanos, es encender nuestro corazón hacia Cristo, ver el amor de Cristo, cómo Él se entrega, sin oponer resistencia. Esto debe también hacer nosotros, hermanos, que nosotros amemos más la verdad, preocuparnos por vivir por la verdad. Jesús murió por nosotros, hermanos, para que podamos vivir en la verdad de Dios, para que nos relacionemos con Dios de una forma real. Otra aplicación, hermanos, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu relación con la verdad? ¿Te relacionas en la verdad como los fariseos? Para los fariseos solamente la verdad era una cuestión intelectual. Para ellos la verdad no había penetrado en sus corazones. Están más preocupados por cosas secundarias, y lo más importante es que tu corazón esté resistiendo la verdad de Dios no te interesa. Estás más preocupado por adquirir conocimiento y por seguir reglas y tradiciones, pero la verdad de Dios no ha bajado a tu corazón. Si eres, hermano, como uno de estos fariseos, ruega a Dios que te saque de esta condición. Que la verdad, hermano, es algo real para ti, que tú no vivas solamente una vida de apariencia o de mucho conocimiento intelectual, pero no te has fijado en la condición de tu corazón. O quizás tú estás aquí como un Pilato. ¿No crees que la verdad puede ser hallada? Has buscado en muchos lugares y estás cansado ya de buscar la verdad. ¿Crees que todas las religiones llevan a Dios? O dices, bueno, de pronto la vida que yo llevo así es suficiente para vivir para Dios. Eres como Pilato, que descuidó la verdad y se fue de las cosas de este mundo. Buscó más la aprobación de los judíos, buscó más su posición de lo que el emperador romano pensara de él. En su corazón había de todo tipo de cosas de este mundo, pero menos una preocupación por la verdad. Hermano, no seas como Pilato, no seas que tienes la verdad enfrente y la rechazas, hermano. No sé cuáles son tus excusas, hermano, pero debes venir a la verdad. ¿Cuáles son las excusas para no creer en la verdad? ¿Cuáles son las excusas para no venir realmente a Cristo? No sea que teniendo enfrente a la verdad, hermano, no vengas. Hermano, desde este púlpito se han explicado muchas veces y con mucha claridad, hermano, muchas verdades. ¿Cuál es tu excusa aún, hermano, para no venir y creer en la verdad? Para no vivir conforme a la verdad de Cristo. ¿Buscas más complacer al mundo, complacer a otras personas, complacer a los demás y no venir a Dios? Hermano, la Escritura da mucha énfasis a esto. Dice Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 3 y 4: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y mira cómo dice el texto del versículo 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Para Dios, hermanos, es de mucha importancia cómo tú tratas la verdad.
O eres un fariseo, o eres como Pilato, o eres un verdadero súbdito del reino de Dios que escucha la verdad y sigue la verdad y sigue a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque la verdad nos ha sido mostrada, Señor, muchas veces y de muchas maneras, Señor. Guárdanos de tratar la verdad, Señor, como estos fariseos, Señor. ¿Cuántas veces hemos estado más preocupados por el exterior y por no el interior de nuestro corazón, Señor? Guárdanos de ser como Pilato, Señor, que le interesaron más la aprobación de los hombres, más sus propias opiniones personales, sus propias cosas personales, Señor, que conocer la verdad, oh Dios. Haznos, Señor, como los verdaderos súbditos de tu reino, Señor, que oyen la voz de la verdad y te siguen. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y nos ayudas a conocer más la verdad, oh Dios. Te ruego, Señor, por aquellos que son como los fariseos, aquellos que están como Pilato, Señor, y te ruego que tú les muestres la verdad a ellos, Señor. Los que son como los fariseos, Señor, tráelos realmente que ellos vivan una verdad, una vida en verdad, Señor, una vida donde apliquen la palabra de Dios a sus corazones, Señor. Te pido por los que son como Pilato, Señor, que están buscando la verdad, Señor, y tienen mil excusas para no venir. Tráelos a ti, Señor. Tráelos, Señor. No permitas como Pilato, Señor, corten la conversación, Señor, y se olviden de ti, oh Dios. Y si somos realmente creyentes, Señor, súbditos de tu reino, Dios, ayúdanos a oír cada vez más tu verdad, Señor, y a expandir tu reino a través de la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahí la apagó. Ahí la paró.